cuál es el procedimiento para una losa. Y bueno, para empezar, pues ya después de que se hizo pues la estructura de la edificación, como el armado de las columnas, la colocación de cimbras, traves, etcétera, pues se siguen estos pasos. Primero es el habilitado y la colocación del acero de refuerzo, que pues este es el que le va a dar la forma a la estructura de la losa, para así después pasar a la colocación del acero de preesfuerzo, el cual pues como ya mencioné son estos cables o torones de acero, los cuales van a ir dentro de un ducto o de una cubierta de polietileno extruido. Esto va a depender mucho de la cantidad de torones que tengamos. Por ejemplo, en las imágenes de abajo, donde está la cubierta de polietileno roja, pues vemos que solamente tenemos un torón, y en la de al lado, a la izquierda, pues vemos que tenemos varios torones. Entonces, en este caso, pues podemos utilizar ductos metálicos, como son los de la última imagen. Entonces, esto depende mucho de cuántos torones van a ir dentro de un ducto, pero pueden ser plásticos, de polietileno o metálicos. Y igual tenemos la primera imagen de abajo, pues vemos que está el acero de refuerzo y también el acero de preesfuerzo, que es en este caso el azul, que bueno, el azul pues es esta cubierta de polietileno que les menciono, y que pues nos va a ayudar a que los torones pues no tengan contacto directo con el concreto. Siguiente, por favor. Posteriormente se hace la colocación de anclajes. Podemos llamar a uno como anclaje pasivo y al otro activo. Los anclajes pasivos pues nos van a servir para evitar que los torones se desplacen dentro de la estructura, es decir, nos sirven como un sujetador que va a permitir que los torones se queden en su lugar todo el tiempo durante el proceso del colado de la losa. Y los anclajes activos van a ser los cuales se va a realizar el tensado de los cables, es decir, de este lado de los anclajes activos se van a colocar los gatos hidráulicos para hacer el tensado. Ya posteriormente se coloca una malla electrosoldada para así ya poder pasar al colado y al curado de la losa, que por cierto el curado se hace a vapor para así poder acelerar el proceso. Siguiente, por favor. Ya posteriormente se pasa con el tensado de los cables. En esta parte vemos en la primera imagen que se quita el anclaje activo y queda una cavidad, este pequeño orificio, el cual debe estar completamente limpio de excesos de concreto, grasa o suciedad, y se van a colocar unas cuñas, que son esos elementos metálicos que vemos que están alrededor del torón. Y estas cuñas pues nos van a evitar que el cable se regrese a la posición inicial una vez que se haya tensado y se haya aplicado las fuerzas, pues cuando se tensa, pues obviamente alarga la longitud del torón y pues puede que regrese a su posición inicial si no colocamos las cuñas. Y bueno, ahora sí pasamos con el tensado de los cables a través de los gatos hidráulicos. Estos gatos hidráulicos tienen un manómetro, el cual pues va midiendo la tensión a la cual están trabajando, y pues ya que se llegó a la tensión deseada, obviamente esta tensión pues se calcula, se hace un cálculo estructural, y ya que se tiene la tensión a la cual deben de llegar, pues ya se pueden retirar los gatos hidráulicos. Que este proceso lleva aproximadamente 1 minuto, entonces pues no es muy tardado, y se hace en este caso con cada uno de los torones. Y ya después se cortan los excedentes de los cables, se van a colocar unos tampones en la cavidad que quedó. Son unos tampones engrasados que nos van a servir como protección para que los torones no queden como a la intemperie, y pues ya por último se realiza un recubrimiento y pues se le da el acabado deseado. En este caso pues tenemos esta edificación que se hizo el mismo procedimiento en cada una de las losas, y pues bueno, esta es un poco resumido cómo es el proceso del posttensado en una losa. Siguiente. Yo les voy a hablar de las aplicaciones del concreto posttensado y les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos las losas, cuya característica es que salvan grandes luces y pueden autosoportarse. Aquí, por ejemplo, les puse una imagen de que
de cómo sería la propuesta en la estructura de acero y cómo se liberan muchísimo más los claros en la solución con el posttensado. Luego también tenemos que se utilizan mucho para puentes, ya sea construidos por voladizo, que rigidizan la fase ya construida para resistir las flexiones y cortantes, como tenemos... Compañera, continúen con la exposición. Me separa tantito, 10 minutos cuando mucho, porque voy a recibir unas cosas. Sí, por favor, ahorita nos vemos. Continúele, por favor, gracias. Sí, está bien. Sí. Se utilizan para los puentes construidos por voladizo, como está en esta imagen de la derecha, también como se puede ver en los puentes empujados, que es que se va construyendo, pero se va construyendo como por arriba del mismo ya construido y luego se empuja y ya y entonces el posttensado se utiliza para unir estas dos velas y resistir las fricciones y cortantes durante el empuje cuando se construye. Luego van los puentes por dovelas prefabricadas y es lo mismo para unir las dovelas 3i y tomar las fricciones y cortantes en servicio. La siguiente, por favor. Las principales aplicaciones de este concreto se dan en prefabricados y elementos que se hacen directamente en sitio. Entonces, son básicamente estructuras que reciben cargas elevadas y tienen grandes separaciones entre los apoyos o luces. Aquí les puse imágenes como de la pura estructura, ¿no? Para que vean que libera claros muy grandes, y ejemplos de géneros de edificios serían centros comerciales, aulas, auditorios, puentes atirantados, edificios industriales, hoteles, complejos deportivos, que son precisamente eso, techumbres ligeras, claros grandes, donde necesitan dar esbeltez a los entrepisos, pero no sacrificar las alturas. También, por ejemplo, como reciben muchas cargas, sirven muy bien para los edificios de estacionamientos en las plazas. La que sigue, por favor. Ahora, para los sistemas de losas con pretensado, tenemos 6 tipos de losas. La losa maciza es el tipo más común de losa pretensada. Se utiliza en edificios para uso de oficinas, departamentos, restaurantes, estacionamientos, con claros no mayores a 8 metros. Luego, la losa maciza con ábacos, su uso es muy similar a las del tipo 1. Se utiliza cuando las sobrecargas aplicadas son altas y se presentan fallas por punzonamiento en la losa. El tipo 3 serían la losa maciza con bandas. Es una variante del tipo 2 de la losa maciza con ábacos. La banda de distribución se utiliza cuando las cargas aplicadas se distribuyen principalmente en una dirección. Se utiliza en bodegas, por ejemplo. El tipo 4 son marcos y losas macizas. Su uso se aplica en edificios altos donde se tenga que restringir las deformaciones laterales por vientos o sismos. El tipo 5 son las losas nervadas. Se utilizan cuando la losa trabaja principalmente en una dirección y se desea colocar una losa postensada delgada. Se utiliza en almacenes, laboratorios, en industrias en general, incluso en algunas iglesias del cristianismo, que ubican que la losa es como muy ligera. Luego, el tipo 5 es la losa nervada. Se utiliza cuando la losa El tipo 6 es la losa casetonada. Es un tipo de losa muy común en la construcción. Se utiliza cuando existen claros intermedios máximos de hasta 14 metros y con cantilevers de hasta 5 metros. Por su uso se requiere que soporte sobrecargas. Se utiliza principalmente en edificios para uso comercial, estacionamientos, oficinas, restaurantes, gimnasios, incluso en aeropuertos. La que sigue, por favor. Ahora, en los ejemplos, puse el puente peatonal de Grand Pass en Oregón, que es un ejemplo de un importante soporte de carga constante que contrarresta el agrietamiento y la deformación con el posttensado. De lo contrario, es un peligro para los peatones porque se agrieta. Luego, el puente de San Petersburgo en Rusia. Esta técnica permite construir viaductos en zonas donde era muy difícil imaginar este tipo de construcciones. Los cables usados de manera estética y estratégica le dan otra vista al uso de los puentes que utilizan estos elementos para resaltar el diseño de la estructura.
La que sigue, por favor. Y ya ejemplos mexicanos, puse la Torre Cube en Guadalajara, que es una estructura mixta de hormigón reforzado, hormigón postensado y acero estructural. Este edificio se desarrolló a partir de 3 núcleos de hormigón, con una estructura de la que salen grandes volados de hasta 10 metros, con losas hasta de 22 metros. Estos 3 núcleos contienen todas las instalaciones y circulaciones verticales. En cuanto a la transmisión de cargas, es que cada forjado se apoya en las estructuras metálicas laterales en voladizo y se apoyan estas mismas en las pantallas curvas que transmiten su carga a la cimentación. Y el edificio residencial en Santa Fe está cimentado con pilas con contratraves y son 2 torres de 31 niveles cada una, con superficies de 481.6 metros cuadrados y claros máximos de 8.40 metros. Su sistema de entrepiso es una losa de postensado aligerado con una dirección de 40 centímetros de espesor y trave perimetral de 70 centímetros de perate. Y ya eso es todo de mi parte. Bueno, yo les voy a hablar sobre cuáles son las ventajas y desventajas, por ejemplo, empezando por el preesforzado. Bueno, entre sus ventajas se encuentran que se tiene una mejoría en el comportamiento bajo la carga de servicio por el control del agrietamiento y la deflexión, como nos han mencionado. También permite la utilización de materiales de alta resistencia, también pues te permite elementos más eficientes y esbeltos y el uso de menos material, como nos comentaron al principio. También con un mayor control de calidad que en elementos también en los pretensados, porque pues se puede producir en serie, dado que pues se puede tener un mayor control de calidad en una planta, dado que pues se trabaja con los mismos trabajadores y con los mismos modelos que se tienen que realizar. También tiene una mayor rapidez. El fabricar muchos elementos con las mismas dimensiones permite esta mayor velocidad en cuanto a la construcción. Sin embargo, en sus desventajas, si es que se requiere transporte y montaje para elementos pretensados, esto puede ser desfavorable según la distancia que se encuentre la obra de la planta. Claro que se necesita una mayor inversión inicial, requieren de un diseño más complejo y especializado, tanto en juntas como en conexiones, etcétera, y una planeación cuidadosa en el proceso constructivo, sobre todo en las etapas del montaje, como ya nos habían mencionado, pues se tienen que tener varias maquinarias, pues requieren de mucha logística, etcétera. Y bueno, estos detalles en conexiones y uniones de apoyo. En lo que es el postensado, en las ventajas se encuentra que hay eficiencia en la utilización del concreto, reducción de secciones de hasta un 30%, también reducción de acero de refuerzo a cantidades mínimas, se aligera la estructura, también es menos peso de cimientos, disminuye los efectos de sismo, también se puede tener más precisión usando el método de elementos finitos, el cual es un método que por medio de, bueno, que es una solución numérica para estructuras o cuerpos en general, y bueno, se hace en base a una matriz de rigidez. Su primer, bueno, fue creado por Richard Curran en 1943 y la primera vez que se utilizó fue en 1950 para el cálculo de una edificación de varios pisos. Actualmente se sigue utilizando dado que, pues, con los ordenadores personales que ya todos tenemos acceso, se ha democratizado el uso de este método. También se disminuye la fisuración del hormigón o concreto, aumentando su vida útil. Igual en las ventajas, que también requiere de maquinaria y mano de obra mucho más especializada que el hormigón o concreto sin postensar. El cálculo es más complejo, como habíamos mencionado. También se necesita una mayor inversión inicial. Y una vez más, una planeación cuidadosa del proceso constructivo y donde hay que tener más especial cuidado es en la etapa de montaje. Y también este diseño más complejo y especializado entre juntas y conexiones. Y les tenemos preparados unos videos. ¿Sí se escucha, compañeros? Creo que no. ¿No? A ver, No, permítanme un no se momento. escucha. Ah, ok. Entonces, A permítanme ver, un momento. aváncele. Aváncele a ver si se escucha. No, no se escucha. Ok, permítanme un momento, profesor, y lo Ajá. cambio de pestaña. Eso es.
UNE, antes de iniciar cada proyecto, reunimos a un equipo de profesionales que lleva a cabo un análisis exhaustivo de condiciones seguras para desarrollar la estructura. Nuestros geotecnistas realizan un estudio de mecánica de suelos para conocer la composición y capacidad de carga del mismo, lo que determina el tipo de cimentación que requerimos, siendo esta la base de cada edificación. Paralelamente, se hace un modelo estructural del proyecto, donde se representan todos los elementos estructurales y se incluyen factores de seguridad sísmicos y de viento, superiores a los indicados en los reglamentos. ¿Qué significa esto? Que nuestros expertos calculan el más mínimo detalle para que las viviendas verticales trabajen de acuerdo a las normas de seguridad e incluso las superen. En Grupo UNE utilizamos el sistema constructivo de losas postensadas. Este sistema constructivo tiene más de 100 años de uso en todo el mundo y 60 años en México, con excelentes resultados. ¿En qué consiste? El postensado es un sistema constructivo hecho a base de marcos rígidos, formados por columnas y traves, más losas aligeradas con cables tensados dentro del propio elemento estructural. Este sistema proporciona eficiencia en la utilización de materiales, aligeramiento de la estructura y, por lo tanto, disminución de los efectos sísmicos, permitiendo así un mejor comportamiento de la estructura ante un sismo eventual, mejorando su estado de esfuerzos y deformaciones. Con el sistema postensado, no solo logramos que nuestros proyectos sean altos y rígidos, sino que también la losa vibre menos, la conducción del ruido sea menor y, primordialmente, estén diseñados para soportar eventualidades de la naturaleza como un sismo o un huracán. Gracias a este sistema, el edificio puede moverse sin dañar sus elementos estructurales, que son las columnas, traves y losas. Cabe mencionar que los muros de albañilería no forman parte de ellos. Es decir, si aparece una fisura ante un evento como los mencionados, no afectará la estabilidad ni la seguridad de la estructura como tal. ¡Felicidades! La decisión de adquirir una vivienda vertical con nosotros es un gran paso hacia el futuro. Y en Grupo UNE queremos que estés tranquilo, al saber que obtendrás la mejor calidad y que tu patrimonio se mantendrá por muchas generaciones. Grupo UNE. Acercamos personas, uniendo historias. Bien, sigue otro. De vida. ¿Ya es todo? No, profe, sí hay otro video. Hay otro video, bien. profe. Bien, bien. Se limpia el exceso de suciedad en el cable, preparando la superficie para el tensado. Esto nos ayudará a tener un área de contacto suficiente en el cable para recibir las mordanzas del gato hidráulico. El anclaje lleva una cavidad que deberá estar limpia de excesos de lechada de concreto, grasa o suciedad a su alrededor. Este hueco que ha sido creado toma la forma de la punta del gato hidráulico, presionando las cuñas una vez colocadas, por lo que es de suma importancia que se tenga la debida precaución en este punto, ya que en caso contrario, puede existir un deslizamiento sobre las cuñas, evitando que éstas tomen la carga de manera uniforme. Las cuñas se posicionan dentro de la cavidad que ha sido formada después de que el concreto colado ha endurecido. Estas piezas de metal se instalan con la ayuda de una herramienta simple diseñada para este efecto. Se colocan en la punta imantada, permitiendo posicionar las cuñas dentro de la cavidad, llegando hasta el orificio de las anclas de tensado, donde evitarán que el cable se regrese una vez tensado. Las cuñas tomarán la fuerza del tensado y es necesario que la limpieza efectuada en este punto haya sido adecuada para evitar que el contenido de la lechada o suciedad intervengan en el proceso de acomodo por fricción que se genera al momento en que las cuñas toman la fuerza aplicada. Se toma una referencia de la posición del cable antes de aplicar el esfuerzo de tensión, la cual identifica su posición original para verificar que la elongación sea la adecuada de acuerdo al cálculo teórico, para posteriormente compararla con la elongación real. Se coloca el gato hidráulico ajustando las mordazas de sujeción al cable para asegurar que se transmita la carga de compresión del diseño de manera uniforme. Se posiciona el dispositivo siempre en una posición alejada del punto de aplicación de la carga,
Se coloca el gato sobre el cable y ajustan las mordanzas de sujeción manualmente. En este punto se asegurará que el dispositivo de carga efectúe de manera eficiente el tensado aplicado. Se requiere un par de ayudantes para tensar una vivienda en 1 hora, considerando este rendimiento para los cálculos de construcción. La preparación previa de limpieza agilizará estos rendimientos. El gato transmite una fuerza aproximadamente de 33,000 libras a través de las anclas, comprimiendo el concreto, aumentando su resistencia, cerrando grietas y creando una rigidez en cada dirección donde se efectúa este proceso. Al terminar el tensado y al haber aplicado la fuerza necesaria para cada cable, se revisa la lectura en el manómetro, liberando la presión aplicada y regresando los pistones del gato a su posición inicial, soltando las mordanzas que sujetaban al cable. Este proceso dura alrededor de 1 minuto por cable. Al terminar el proceso de tensado, puede iniciar la construcción de la edificación, sean muros o columnas, y paralelamente se pueden cortar los excedentes de cable por medio de un pulidor para su posterior aplicación de recubrimiento. Se instalan los tapones engrasados, asegurando la correcta penetración en el cable para su protección futura. Se aplica el aditivo para la adherencia entre el concreto fresco y el concreto endurecido para posteriormente resanar con grout. Ya es todo, profe. Bien, bien, muy bien. Bien, por ahí, ahora sí que yo también les comparto este video. A ver, espera. No tiene sonido, ahí le van leyendo lo que aparece, ¿sí? Y pues el procedimiento es muy parecido a un sistema tradicional. Como pueden ver ahí es el cimbrado, el armado, ahí los casetones para hacer una losa aligerada, las traves, y ahí se van a colocar posteriormente el acero de postensado. Y ahí vemos cómo va el acero de postensado de lado a lado. En los dos sentidos. Ahí el anclaje pasivo que comentaban sus compañeros y el activo que es donde se va a jalar, se va a tensar.
Ya su malla electrosoldada, capa de compresión de concreto, ya está colado ahí toda la losa, ya endureció y se procede el tensado de los cables. Ahí están las cuñas, ahí está el gato hidráulico, ahí se ve cómo se tensa. Y el que sigue, ¿sí? Y ahí vemos cómo está concluida la losa y van con el que sigue. Y así van trabajando cada una de las losas, ¿sí? Este sistema es más común en losas. Otra de las diferencias es que en las losas postensadas hay continuidad entre los elementos, ¿sí? Y en los de preesfuerzo, generalmente cada elemento es individual, ¿sí? Es independiente. Y en las losas postensadas, pues hay continuidad, ¿sí? Ya de hecho creo es el mismo, este video es de las mismas imágenes que presentaban por ahí sus compañeros. Bien, nada más que por ahí tenía otro muy breve. Aquí podemos ver físicamente cómo igualmente van a tensar los cables de postensados y aquí el trabajador pues está a una altura considerable, ahí hace su marca. Sí. Ahí mete el gato. Acá está el motor, la compresora que hace trabajar el gato. Y ahí ya está trabajando ese gato. Y entonces pueden ver que es rápido, como decían sus compañeros, en cuestión de un minuto, pues tienen terminado este trabajo del tensado y cada uno de los cables pues se tiene que ir tensando. ¿Sí? Bien.
Bueno, preguntas de los oyentes, de los compañeros que estuvieron de oyentes, y no para pasar a las preguntas de los expositores. ¿No hay dudas, preguntas? Bueno, pues vamos adelante entonces, compañeros, expositores, hagan sus preguntas. Sí, profe. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es el postensado adherente y qué beneficio tiene? A ver, ¿quién? Nadie. Las 3, 2. Es el que utiliza torones, ¿no? Pero ¿cuál fue la pregunta? ¿Quién la preguntó? ¿Quién hizo la pregunta? Fui yo. A ver, otra vez haga la pregunta, César. Sí. ¿Cuál es el postensado adherente y qué beneficios tienen? Recuerden que les hablé de dos postensados, el adherente y el no adherente. Según yo, el adherente es el que utiliza torones de estándar. Y bueno, creo que es ese, no sé si estoy bien. Pero ¿cuáles son los beneficios? Eso sí, no me acuerdo. Sofía. Yo recuerdo que era para evitar la corrosión. Así es. Su beneficio es para evitar el deterioro por corrosión. ¿Qué otros beneficios tiene César? ¿Cuántos Bueno, mencionó? ese fue el beneficio principal, el que expliqué. Ok, bueno. Pues la damos por buena. ¿Y César? Sí, profe. Ok, bien. ¿Quién más hace su pregunta? Sí, profe, yo tengo otra que es, ¿cómo se llaman los cables de acero que se ocupan en el postensado? Torones. ¿Qué dice Alejandra? Sí, profe. Bueno, ok. ¿Quién hace la otra pregunta? Adelante, adelante. A ver, Daniela. ¿Cuáles son los 6 tipos de losa con concreto postensado? Yo. A ver, Santiago. Era la losa maciza con abacos, losa maciza con bandas, marcos y losas macizas, las losas nervadas y las losas casetonadas. Sí. Bien. A ver, ¿quién seguía? Voltier. Sí, profesor. ¿Cuál es la resistencia o el valor común de la resistencia para el concreto en el concreto postensado? 16,000 y 19,000, ¿no? No. A ver, ¿quién? A ver, Rosalba. Sí. Bien. Ok. ¿Quién falta? Nada más una pregunta, Luque. ¿Cómo se pronuncia su nombre? ¿Sí es Voltier? Voltaire. Voltaire, ok. Si tuviera una E nada más. Ajá, ok, Sí, gracias. profesor. Bien. A ver, Gustavo, ¿quién iba a preguntar? Sí, profe, ¿cuáles serían dos ventajas y dos desventajas del preforzado y del postensado? A ver, alguien que me diga las dos ventajas y otro las dos desventajas. Yo, profe. A ver, Las dos ventajas del preesforzado es que permite la utilización de materiales de alta resistencia y que también tiene mayor control de calidad en elementos pretensados. Es del preesforzado. Y del postensado sería, por ejemplo, la eficiencia de la utilización del concreto y la reducción de secciones hasta un 30%. Bien, sí, Gustavo. Sí, está bien, profe. Ahora, las desventajas, ¿quién las dice? Sí preguntó, ¿verdad? ¿Dos ventajas y dos desventajas o yo me equivoqué? Sí, profe. Ajá. Bien, a ver. ¿Quién? ¿Nadie?
A ver, Rosalba. Ok, ¿está bien, Gustavo? Sí, sí, profe. Bien, bien, Rosalba. ¿Y en quién falta de pregunta? ¿Nadie más? Ya somos todos, profe. Ok, muy bien, estuvo bien, compañeros. No se les olvide subir su presentación, que creo de este grupo no la habían subido, entonces, por favor, sí. Bueno, pues para la otra clase ya saben que le toca al equipo de Fernanda Sánchez, ¿sí? Que sería el día jueves, no, perdón, el miércoles. Bien, entonces si no hay nada más, paso lista, estamos a 22. Bien, a ver, Arias. Presente, profe. Ávila. Presente. Cabrera Álvarez. Presente, profe. Cabrera Bernal. Presente, profe. Cadena. Presente. Cacique. Presente. Castañeda. Presente. Esparza. Presente. Fernández. Presente. Frías. No está Frías. Fuentes. Presente, profe. García Muñoz. Presente, profe. González Oropesa. Presente, profe. Hernández Pimentel. Presente, profe. Juárez Zúñiga. Ya no vino, ok. López Navarro. Presente. Luque. Presente, profesor. Mondragón. Presente, profesor. Nava. Presente. Núñez. Presente, profesor. Núñez Ramírez. Presente. Peto. Presente, profe. Ramírez Martínez. No está. Ravelo. Presente, profesor. Robles López. No está. Rodríguez Jiménez. Presente, profesor. Salazar. Presente. Salinas. Presente. Sánchez del Valle. Presente. Sánchez Medellín. Presente. Santiago. Santiago de Luna. Presente, profesor. Santos. Presente. Y Toledo. Presente. Ok, no falte. Bien. Bueno, pues entonces nos vemos el día miércoles. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Buena tarde. buena tarde.